Bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Pamela García Ortega y es un honor para mí presentarles el tema de manejo solo obstétrico de embarazo complicado con diabetes mellitus tipo 2, impartido por la doctora Daniela Barbatos Sánchez. Buenas tardes, soy la doctora Daniela Fernanda Barbatos Sánchez, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y tengo el gusto de presentarles el día de hoy la monografía titulada Manejo obstétrico del embarazo complicado con diabetes tipo 2, la cual fue supervisada por la doctora Andrea Godínez Medina y coordinada por el doctor Víctor Hugo Ramírez Santos. Como contenido de esta monografía hablaremos un poco sobre las generalidades de esta enfermedad, el diagnóstico y cómo se clasifica esta enfermedad, el manejo, la consejería preconcepcional, control prenatal, vigilancia y seguimiento en estas pacientes y el momento y vía de resolución de estas pacientes. Como objetivos está repasar los criterios diagnósticos y factores de riesgo de pacientes con diabetes tipo 2, reconocer la importancia de la consejería prenatal en estas pacientes, conocer los eventos fisiopatológicos y mecanismos responsables de las complicaciones obstétricas en estas pacientes, comentar el manejo y tipo de seguimiento que se tiene que dar en estos casos, presentar las indicaciones y momento de vía de resolución y exponer las recomendaciones de atención en el puerperio. ¿Cuál es la relevancia de este tema? La incidencia y prevalencia de esta enfermedad ha ido en incremento a la par de la obesidad y el sobrepeso a nivel mundial. Y este presenta un factor de riesgo muy importante para desenlaces adversos, como riesgos de malformaciones mayores, mayor riesgo de parto pretérmino, hasta mayor riesgo de presentar una muerte materna intrahospitalaria, con complicaciones no solamente a corto, sino a mediano y largo plazo en los fetos nacidos de madres con diabetes tipo 2, con un costo importante en salud y años de vida productiva de estos pacientes. Este estudio tuvo como objetivo valorar y estimar la carga de costos prevenibles en estas patologías al realizar una adecuada consejería preconcepcional. Y se encontró que aproximadamente el costo que se evitaba con una adecuada atención preconcepcional era de 1.2 millones de dólares, así como un costo de vida asociado a complicaciones de 4.300 millones de dólares. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad, sabemos que alrededor del 14.9 millones de mujeres en edad fértil en Estados Unidos cuentan con este diagnóstico. La prevalencia va del 3.1 al 6.8%. Se estima que de estos pacientes, los embarazos de pacientes con diabetes pregestacional van del 1 al 2% de los casos, de los cuales 9.1% de ellas conocen su diagnóstico durante el embarazo. Ahora, respecto a la epidemiología nacional, en la ENSANUD, hasta el 2022, reporta una prevalencia de diabetes del 18.3%, con una prevalencia de diabetes pregestacional en el embarazo del 3 al 19.6%. Y se estima que alrededor del 31.7% de las personas con diabetes desconocen su diagnóstico. Eso es relevante porque en el momento que llegan las pacientes con nosotros debemos de detectar estas pacientes y hacer un diagnóstico oportuno. ¿Cómo se define diabetes? Este se define como un grupo de desórdenes metabólicos en los cuales existe una alteración en el uso de glucosa como fuente de energía, resultando en un estado de hiperglicemia que requiere de un cuidado médico continuo y multidisciplinario. Ahora bien, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Como sabemos, hay ciertos factores como la obesidad, sedentarismo y predisposición genética que pueden hacer que la paciente presente un estado de resistencia a la insulina. Esto genera un estrés en las células beta pancreáticas, haciendo que haya una disminución en la producción de insulina en ellas. Y ahora bien, ¿cómo es que se da esto y se perpetúa esta resistencia a la insulina? Hay un cambio funcional en los adipocitos. Esto da un ambiente proinflamatorio con producción y liberación de ácidos libres, ácidos grasos libres y citocinas proinflamatorias, como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, resistinas. Esto también conlleva una disminución de factores sensibilizantes de la insulina, como es la adiponectina. Esto lleva a la acumulación de metabolitos lipídicos tóxicos, como el de acilglicerol y las ceramidas, propiciando aún más la inflamación y generando una disfunción mitocondrial. Esto nos lleva a activación de diversas vías, como la activación de la proteincinasa nuclear, a la liberación de especies reactivas de oxígeno y a un estrés de retículo endoplásmico, que por lo tanto nos da un aumento en la resistencia a la insulina en estas pacientes. Como sabemos, no solamente genera un cambio a nivel de páncreas, sino también a nivel sistémico, con, por ejemplo, un efecto a la baja de la incretina, un aumento en la reabsorción de la glucosa, una lipólisis aumentada con aumento de ácidos grasos libres a nivel sistémico, lo cual nos lleva a un estado de hiperglicemia sistémica.
Ahora, ¿qué sucede durante el embarazo? En este existe un incremento de la resistencia a la insulina, en mayor medida por las hormonas placentarias, dentro de las más importantes el lactógeno placentario, la hormona de crecimiento placentario, con un mecanismo muy similar al que vemos en diabetes tipo 2. Y esto nos puede llevar a que en estas pacientes haya un empeoramiento del control metabólico, en mayor medida justamente a partir de las 16 semanas de embarazo. Es importante mencionar también que existen factores que aumentan la sensibilidad a la insulina. Uno de ellos es el estrógeno, que tiene un aumento a finales del primer trimestre, que acompañado justamente de la náusea y vómito que se puede presentar en esta etapa del embarazo, podemos tener un incremento de riesgo de hipoglicemia en estas pacientes. Ahora bien, la glucosa pasa a través de la placenta por difusión facilitada, que es un tipo de transporte pasivo, que es a través de una proteína integral de membrana que actúa mediante un gradiente de concentración y dependiente del tamaño de la sustancia. Esto da que haya un paso prácticamente libre de la glucosa sin un paso de la insulina materna o exógena a través de la placenta, dando lugar a una hiperglicemia fetal transitoria. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Según la ADA, se puede clasificar en diabetes tipo 1 con destrucción autoinmune de las células beta, la diabetes tipo 2, que es la que acabamos de hablar, que es la pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina en un contexto de resistencia a la insulina, tipos específicos de diabetes debido a otras causas, como por ejemplo por fármacos, por síndromes monogénicos y la diabetes gestacional. Nosotros solamente nos concentraremos en diabetes tipo 2. Hay que hacer una distinción entre diabetes pregestacional, que es la que se hace el diagnóstico previo a la concepción, y diabetes manifiesta, que es la que se puede diagnosticar durante la gestación. El diagnóstico se hace a partir de los criterios diagnósticos utilizados por la ADA, en la cual se puede realizar con presencia de cualquiera de las siguientes pruebas en parámetros presentados, como una glucosa aleatoria por arriba de 200, acompañada de sintomatología, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%, una glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una curva de tolerancia oral a la glucosa con una determinación de glucosa mayor a 200 a las 2 horas. Ahora bien, si tenemos o contamos con alguna duda en el diagnóstico, o no contamos con un parámetro inequívoco de se requiere hacer dos pruebas diagnósticas con hemoglobina glicosilada y curva de tolerancia oral a la glucosa al mismo tiempo, y con podríamos hacer el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se realiza el tamizaje durante el embarazo? Se hace a partir de tener sospecha de los factores de riesgo en las pacientes. Esto a partir, por ejemplo, de tener una paciente con un índice de masa corporal por arriba de 25, acompañado de cualquiera de los siguientes presentados, como un familiar en primer grado con diabetes, un síndrome de ovario poliquístico, inactividad física, o cualquiera de estos otros, como un antecedente de diabetes gestacional, algún parámetro de glicemias previamente tomadas que esté fuera de parámetros sin llegar al diagnóstico de diabetes, y, por ejemplo, tener una edad materna mayor o igual a 35 años. Ahora hablaremos un poco sobre los desenlaces adversos que hay en estas pacientes. La diabetes confiere un riesgo materno y fetal de complicaciones y comorbilidades asociadas directamente al grado de hiperglicemia materna. Estos pueden ir no solamente desde riesgo en el desarrollo, con malformaciones mayores, una muerte fetal, sino un aumento de riesgo también en eventos adversos al nacimiento, como es presentar hipoglicemias neonatales o un síndrome de estrés respiratorio. También podemos ver alteraciones metabólicas y del desarrollo neurológico y social a largo plazo en estos fetos. ¿Cuáles son los mecanismos de daño mediados por diabetes? Estos se pueden dividir en hiperglicemia, estrés oxidativo, cambios epigenéticos y otros. Hablando específicamente de las malformaciones congénitas, las malformaciones congénitas mayores son la causa más importante de mortalidad en los fetos de estas pacientes, y está directamente asociado al nivel de hemoglobina glicosilada que tienen las pacientes, sobre todo en las primeras 10 semanas de gestación, debido a que en este periodo es cuando se da la organogénesis de este feto y pueden haber alteraciones en la expresión genética. Como sabemos, es un riesgo aumentado el que tenemos por malformaciones congénitas. Las que presento a continuación son las que se han asociado en un riesgo 10 veces más por arriba de la población general para en pacientes con diabetes pregestacional. Las más importantes son las anomalías cardíacas. Estas se presentan dentro de las anomalías congénitas en un 40%, de las cuales las más importantes son los defectos en el septo atrioventricular o en vías de salida cardíaca. También tenemos, por otro lado, las alteraciones en el crecimiento. Por ejemplo, tenemos, por una parte, el tener un feto grande para edad gestacional y, por otra, un feto pequeño. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se da la alteración del crecimiento?
en estos fetos para resultar en un feto grande para edad gestacional. Esto se da por diversas interacciones de factores maternos, placentarios y fetales. Por ejemplo, a nivel materno existe una elevación de factores como la leptina, hay acción de hormonas que actúan durante el embarazo, como la progesterona y el cortisol. Eso hace que aumente la resistencia a la insulina. Y si bien hay cambios funcionales durante el embarazo, aumentando la masa pancreática de células beta para tener un aumento también de la insulina, conforme va progresivamente aumentando la resistencia a la insulina en estas pacientes, pues sabemos que eso no funciona de manera normal. Dentro de los factores placentarios, también tenemos la acción de ciertas hormonas y liberación de citocinas. Las más importantes, la hormona de crecimiento placentario y el lactógeno placentario. Esto genera a su vez que haya un aumento en la lipólisis y gluconeogénesis. Esto da lugar a que haya un aumento en la expresión de hormonas de crecimiento placentario, aumentando su peso y su angiogénesis, haciendo que haya un transporte excesivo de glucosa, aminoácidos y lípidos hacia el feto. Y dentro de los factores fetales, tenemos una hiperglicemia materna, que como determinamos tiene un paso libre hacia el feto, una hiperglicemia fetal, por tanto, y esto hace que haya una estimulación pancreática fetal para la hiperinsulinemia fetal, está haciendo una hormona anabólica, activa vías mitógenas y anabólicas, dando como resultado un desarrollo aumentado muscular de tejido conectivo y adiposo en estos fetos. Por otro lado, tenemos al feto pequeño para edad gestacional. Este históricamente se veía mucho más como desenlace adverso cuando no se utilizaba la insulina como tratamiento en estas pacientes. Ahora lo tomamos como un parámetro para detectar a pacientes que a lo mejor están teniendo alguna complicación materna mucho más importante como enfermedad renal crónica. También se ha visto asociado a episodios de hipoglicemia. Por ejemplo, si tenemos una paciente que llevamos a metas muy estrictas de control de glicemia, la podemos llevar a tener como desenlace un feto pequeño para edad gestacional. En estos casos se recomienda valorar la función placentaria, bienestar fetal y hacer una hemodinamia de arteria cerebral media y arteria umbilical en estos pacientes. Como desenlace adverso también tenemos a la muerte fetal y muerte neonatal. Esto se ve mucho más en diabetes tipo 2 que en parámetros en diabetes tipo 1, como podemos ver en la presentación, y se ha detectado que en estos pacientes, a partir del tercer trimestre, hay de manera basal acidosis e hiperlactatemia en estos fetos, lo que puede llevar con mayor facilidad a este desenlace adverso. También es mucho más frecuente la prematuridad, en un 31.9%, y aún más cuando está aunado a alguna comorbilidad como hipertensión, obesidad o ambas. Ahora, ¿en qué pasa acerca de la morbilidad respiratoria? Se define que la diabetes gestacional, pregestacional, genera una maduración pulmonar retardada. Esto porque hay un ambiente de hiperglicemia e hiperinsulinemia que lo que hace es que altera la expresión de microRNAs de proteína del surfactante sin alterar realmente el número de neumocitos que existen, dando lugar a una disminución en la producción de surfactante y por lo tanto aumentando el riesgo de que presenten un síndrome de distrés respiratorio. Todo lo anterior conlleva que este feto tenga un mayor riesgo de asfixia fetal. Esto por hipoxemia, por alteraciones cardíacas, morfológicas, funcionales y alteraciones placentarias, teniendo un mayor riesgo de requerir reanimación al nacimiento, oxígeno suplementario y terminar obviamente en alguna alteración del sistema nervioso central y una encefalopatía hipóxico-isquémica. Otro de ellos es la hipoglicemia neonatal, esto justamente por el metabolismo, los cambios en el metabolismo de la glucosa que ya les comenté. Este se presenta en mayor medida en diabetes pregestacional versus en diabetes gestacional o en pacientes sanas, y se ha visto que realmente en estas pacientes, por más control que le demos desde el punto pregestacional, no tiene como tanto impacto en prevenir que haya este desenlace adverso. Ahora hablaremos un poco sobre la consejería preconcepcional en estas pacientes. La atención obstétrica en estas pacientes inicia desde la consejería preconcepcional. Se debe de hacer de manera rutinaria un cuestionario a las pacientes con diabetes tipo 2 para determinar cuáles son sus planes de fertilidad y determinar cuál es el mejor momento en que se dé ese embarazo. Dar un manejo multidisciplinario desde entonces, con nutrición, actividad física, hacer un tamizaje de comorbilidades desde este momento, iniciar ácido fólico, yoduro de potasio y descartar alguna otra patología, por ejemplo, patologías tiroideas. A manera general y por diversas guías, se recomienda dar un manejo anticonceptivo en estas pacientes si no es que está en metas de hemoglobina glicosilada, que es menor a 6.5. Y se recomienda diferir el embarazo si este está por arriba de 10%. Y en la presentación les expongo las metas de tratamiento preconcepcional y de glucosa que debe haber según la ADA.
También se le debe ofrecer educación y recomendaciones y disminución de peso en las pacientes cuando tienen un IMC por arriba de 27, y esto obviamente de la mano de nutrición dietética, y hacer cambios en estilo de vida, recomendando una actividad física moderada de manera regular. Esta revisión sistemática se realizó para evaluar la efectividad que tenían el tener una atención previa a la concepción de manera adecuada en estas pacientes como prevención de desenlaces perinatales adversos. Y se encontró que había significancia estadística, sobre todo en prevenir las malformaciones congénitas. También se encontró que tenía un impacto muy relevante en tener unos niveles de hemoglobina glicosilada más bajos en primer trimestre, en el riesgo de parto prematuro, riesgo de mortalidad perinatal, riesgo de tener un feto pequeño para edad gestacional o ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Cómo debe de ser el seguimiento en estas pacientes? Como decíamos, en una visita inicial hay que evaluar si la paciente tiene factores de riesgo para hacer un diagnóstico de diabetes durante el embarazo. De ya contar con el diagnóstico, se debe hacer un interrogatorio extensivo para determinar la edad del diagnóstico, qué complicaciones ha tenido esta paciente, hacer una exploración física general con especial atención en miembros inferiores, valorar si es necesario hacer una interconsulta a algún otro servicio. Por ejemplo, la NICE nos recomienda que se debe de hacer una revaloración, una valoración de retina. Si esta no ha ocurrido en los últimos 3 meses, hacer una revaloración a las 16 y a 20 semanas si esta paciente presenta una retinopatía diabética, y revalorar a las 28 semanas en todas las pacientes, aun cuando no tengan retinopatía diabética. Se debe también interrogar la inmunización de estas pacientes, debido a que pues, son pacientes con mayor riesgo de complicaciones severas por infecciones. Hacer una educación a la paciente y a la familia sobre los desenlaces adversos que pueden haber y la importancia del control glicémico sobre los desenlaces perinatales adversos, y los estudios de laboratorio que se deben de tomar de manera habitual, que deben de ser algunos para valorar la función renal de la paciente, como una proteinuria, creatinuria, albuminuria, una creatinina sérica, un panel metabólico. Hay que descartar, como decíamos, algunas otras patologías como hipotiroidismo, tomar en ese momento una hemoglobina glicosilada, y en pacientes con algunos otros factores de riesgo, una edad mayor o igual a 35 años, se recomienda la toma de un electrocardiograma. Algo que si no hicimos desde la consejería prenatal se debe hacer en este momento es interrogar sobre el uso de medicamentos con potencial teratógeno en estas pacientes, como el uso de yecas, aras y estatinas, e interrumpir su uso en este momento. Dentro de la terapia nutricional, se recomienda de manera general que todas las pacientes deben de ser canalizadas a un servicio de dietética para el cálculo y plan alimenticio, hacer un cálculo calórico inicial dependiendo del peso de las pacientes con la fórmula de Harris-Benedict o de Mifflin, y hacer un adecuado plan nutricional individualizado en estas pacientes. ¿Cómo debe ser la ganancia de peso? Si bien la ganancia de peso es bastante similar a las pacientes fuera del diagnóstico de diabetes pregestacional, en diversas guías se utiliza esta tabla de ganancia de peso que fue propuesta por el Instituto de Medicina, con algunos cambios en el aumento total que son los propuestos por la Asociación Americana de Diabetes. Se recomienda también la actividad física aeróbica o de resistencia con un mínimo de 150 minutos por semana y una caminata posterior a la ingesta de alimentos que vaya de 10 a 15 minutos. ¿Cuál es el algoritmo de tratamiento que utilizamos aquí en el instituto? Si la paciente ya está en tratamiento con metformina y glibenclamida y está en adecuado control, puede continuar este tratamiento. De estar en descontrol, se debe de valorar en este momento el inicio con un tratamiento con insulina, y valorar si el ajuste puede ser ambulatorio o intrahospitalario. Ahora bien, ¿cada cuánto se tiene que revalorar el control glicémico de las pacientes? Dentro del primer y segundo trimestre puede ser cada 1 o 2 semanas. A partir de las 24 a 28 semanas se recomienda que sea de manera semanal, debido a que a partir de este punto los requerimientos de insulina, por ejemplo, pueden aumentar mucho más. Y se recomienda por diversas guías que tengan un mínimo de 2 determinaciones de glucosa capilar al día. Esto puede ir mucho más allá, hasta 7 determinaciones, dependiendo del control de glucosa de esta paciente. Y en pacientes con riesgo de hipoglicemia inadvertida, se recomienda hacer una toma previa a dormir o en la madrugada. ¿Cómo se realiza el cálculo de insulina? Es utilizando el peso ideal de la paciente, y va variando según el trimestre en cómo se tiene que calcular. Se recomienda un inicio inmediato de tratamiento con insulina.
según las comorbilidades de la paciente y en pacientes con un descontrol glicémico aún en tratamiento con dosis óptimas de medicamentos vía oral. Como sabemos, la distribución de las insulinas con NPH va de 2/3 el basal, 1/3 la rápida, es la bien conocida. Ahora, las consideraciones importantes que tenemos que tener es cuando estamos utilizando glargina o detemir, el esquema cambia y el esquema basal va del 50 a 60% con un esquema prandial del 40% dividido en 3 partes. Se recomienda hacer un recálculo del esquema cada 3 a 7 días y hacer un reajuste en aumentos de 10 al 20% de las dosis. Aquí les presento cómo es que se realiza el cálculo de descontrol en estas pacientes, con un número de cifras en descontrol por 100 entre los totales, considerando un descontrol por arriba del 20%, y les presento las metas de tratamiento en donde podemos ser un poco más permisivos en las pacientes que tenemos con alto riesgo de hipoglicemia. Hay que determinar perfectamente bien cuáles son las cifras y en qué momento están las cifras que están alteradas para hacer un adecuado ajuste de las insulinas como lo presento en esa tabla. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente necesita recibir una dosis de esquema de maduración pulmonar? La dosis del esquema de maduración pulmonar está bien establecida y no cambia en estas pacientes, pero sabemos que va a tener un descontrol glicémico importante. Por lo tanto, se debe hacer un reajuste del tratamiento con insulina, teniendo un incremento de la insulina por las noches del 25% al primer día posterior al tratamiento, con un incremento en todas de 40% del segundo al tercer día, al cuarto día un incremento del 20%, al quinto día un incremento solamente del 10 al 20% y titularlo hacia el esquema que teníamos previamente del sexto al séptimo día. Otro de los medicamentos que podemos utilizar en estas pacientes es la metformina. Este es del grupo de las biguanidas, que tiene como acción aumentar la sensibilidad periférica a la insulina y hacer una inhibición en la gluconeogénesis hepática. Esta revisión tuvo como objetivo describir la acción de la metformina sobre el metabolismo del carbono y cómo este se asocia a la deficiencia de vitamina B12 y folatos, pudiendo resultar en una alteración en el crecimiento fetal y cambios metabólicos a largo plazo en estos pacientes. Como podemos ver, hay una disminución en la vitamina B12, una disminución en los folatos, hay un paso transplacentario de la metformina que realiza una alteración en la respiración mitocondrial con una disminución en el aporte de nutrientes. Por otro lado, hay una alteración en el metabolismo del carbono, esto alterando la metilación genética y dando lugar a un probable cambio en la programación fetal de estos bebés. Y puede resultar en presentarse como un feto pequeño para edad gestacional con un riesgo de cardiometabólico a futuro. Este estudio justamente tenía el objetivo de investigar si había una asociación entre el uso de metformina y el riesgo de desenlaces adversos a largo plazo. En este se encontró que la proporción de fetos pequeños para edad gestacional en pacientes con uso solamente con metformina fue mayor que en comparación con solamente con insulina o tratamiento combinado con metformina e insulina. Y también se encontró que en tratamientos combinados había mayor riesgo de presentar un feto grande para edad gestacional, parto pretérmino o hipoglicemia neonatal. Si bien no contraindica el uso de la metformina, obviamente, nos invita a tomar en cuenta que podemos tener este desenlace en el uso de metformina en estas pacientes, por ejemplo, cuando tenemos pacientes complicadas con alguna enfermedad renal que tiene mayor riesgo de presentar un feto pequeño para edad gestacional. Este otro estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, en donde el objetivo fue investigar los efectos de la metformina en la morbimortalidad neonatal en mujeres embarazadas con diabetes tipo 2. Y en este se encontró que el uso de metformina tenía un resultado estadísticamente significativo en el control glicémico de las pacientes, en menor requerimiento de insulina, en menor ganancia de peso, menor tasa de cesáreas y de fetos macrosómicos, así como una adiposidad reducida en estos bebés. Y también se encontró que no tenía un impacto estadísticamente significativo en la ganancia de peso de estos fetos durante el seguimiento postnatal a 24 meses. Otro de los medicamentos que podemos utilizar es la glibenclamida. Esta es una sulfonilurea de segunda generación que actúa aumentando la liberación de insulina preformada en páncreas. Algo a tomar en cuenta en estos medicamentos es que tiene un mayor riesgo de hipoglicemias en las pacientes. Ahora, ¿qué otros medicamentos podríamos utilizar como antidiabéticos de segunda línea en estos embarazos? Se está estudiando la seguridad de, por ejemplo, los agonistas del receptor de GLP-1, entre otros, que presentaré en estas diapositivas, en donde se puede ver
la importancia de esto es que la prevalencia de uso de estos antidiabéticos ha ido en aumento a nivel global, como podemos ver, sobre todo del agonista del receptor de GLP-1. Este estudio dividió a las pacientes, bueno, a los desenlaces entre malformaciones congénitas mayores y malformaciones cardíacas, y se determinó tomando como valor de referencia el riesgo con tratamiento con insulina, que no había un cambio estadísticamente significativo en el riesgo de presentar estos desenlaces como malformaciones cardíacas y malformaciones congénitas mayores en estos fetos. Por lo tanto, podemos concluir de manera muy burda que realmente podrían ser una opción viable de tratamiento en estas pacientes. Obviamente es algo que se tiene que seguir estudiando, pero podría ser algo muy interesante debido a que es un uso mucho mayor el que tienen de estos medicamentos que lo que se realizaba anteriormente. Ahora bien, ¿qué sabemos acerca de la utilidad de la monitorización continua de glucosa en estos embarazos? Este estudio justo tuvo como objetivo evaluar si tenían una asociación con mejores resultados perinatales. Fue una revisión sistemática en donde se tomaron 2 metaanálisis y se encontró que realmente no se encontraba una diferencia justo en los parámetros medidos, que fue en el desarrollo de preeclampsia y en tener un feto grande para edad gestacional. Si bien esto es solamente un estudio, fue una N muy pequeña, hay que seguirlo estudiando para determinar si hay algunas pacientes en específico que sí se beneficien de una monitorización de glucosa continua. Ahora, ¿cómo es el seguimiento durante el primer trimestre? Algo importante a saber es que el tamizaje de aneuploidías y de preeclampsia en estas pacientes es exactamente igual que en pacientes sin diabetes pregestacional. Algo que sí se ha visto es que los niveles de péptido A asociado al embarazo son más bajos en las pacientes con diabetes tipo 2. Se ha tratado de dilucidar si conviene hacer un ajuste de estos niveles en estas pacientes, pero realmente se ha visto que pues, el riesgo aumentaría en no detectar estas pacientes con riesgo haciendo este ajuste de estos niveles. En segundo trimestre se debe de iniciar el uso de aspirina no más allá de las 16 semanas de gestación y se debe realizar el ultrasonido estructural y el ecocardiograma fetal. La detección de anomalías se hace de las 18 a las 22 semanas con una evaluación detallada de los grandes vasos y en todas las pacientes está indicado realizar un ecocardiograma fetal de rutina, y de no contar con este equipo, con el personal, se recomienda referirlo a un centro que sí lo pueda hacer. Ahora, en tercer trimestre, lo más relevante es hacer una evaluación del crecimiento y del líquido amniótico a partir de las 28 semanas de gestación. Y esto, hacer una revaloración cada 3 a 4 semanas, según lo que marcan diversas guías. También se recomienda, a partir de aproximadamente las 32 semanas de gestación, realizar pruebas de bienestar, con una prueba sin estrés, un perfil biofísico, aunque esto no está recomendado de manera rutinaria. Esto es específicamente en las pacientes en las que sospechamos que hay algún riesgo de restricción de crecimiento, que la madre tenga alguna nefropatía o enfermedad micro o macrovascular asociada. En este punto del embarazo se debe definir el plan de nacimiento tomando en cuenta la curva de crecimiento fetal, considerando el peso fetal estimado y el momento de la resolución, que se basa en 2 grandes factores: el control glicémico de la paciente y las complicaciones que pueda presentar. Hablando específicamente del peso fetal, diversas guías recomiendan a partir de los 4.000 a 4.500 gramos dar una resolución biabdominal. Ahora bien, existe un aumento en la tasa de resoluciones vía abdominal cuando se realiza un ultrasonido las 5 semanas previas a la resolución, debido a que se sobreestima el peso fetal de estas pacientes y realmente al nacimiento eran fetos que realmente no eran macrosómicos y no eran grandes para edad gestacional. Otra de las cosas importantes a mencionar en este punto es que no existe como tal una recomendación estandarizada para las pacientes, para la vía de resolución en pacientes con retinopatía. Si bien la NICE no contraindica la resolución vía vaginal, diversas bibliografías sí sugieren la resolución vía abdominal en retinopatía severa, sea proliferativa o no. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la habilidad de estas 3 curvas de crecimiento con o sin el uso también de la hemoglobina glicosilada para determinar y predecir un feto grande para edad gestacional al nacimiento en pacientes con diabetes pregestacional. Se realizó una fetometría entre las 28 y 36 semanas, dentro de las cuales se encontró que la que tenía un mejor rendimiento en predicción fueron las curvas de la Federación de Medicina Fetal, con una área bajo la curva mayor de 0.79 en comparación a las otras curvas,
Y se encontró también que tenía mayor especificidad la curva de crecimiento de Hadlock. Aquí podemos ver de manera gráfica cómo la curva de la Federación de Medicina Materno-Fetal marcada en rosa tiene un área mayor bajo la curva que las otras, teniendo un mayor grado de predicción de este desenlace, y cómo en todos los casos se vio mejorada el rendimiento de estas curvas en predicción de feto grande para edad gestacional, cuando se acompañaba también de la toma de niveles de hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, podemos concluir en esto que la toma, o sea, el uso de estas curvas, que realmente ninguna tiene un mal poder de predicción, pero se recomienda que se utilicen las de la Federación de Medicina Fetal en conjunto con la toma y niveles de hemoglobina glicosilada en estas pacientes. Regresando un poco al plan de nacimiento, tenemos justamente el control glicémico como factor para determinar el momento de la resolución de este embarazo. Teniendo un buen control, por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y por la ACOG se recomienda que no vaya más allá de las 39,6 semanas, con una resolución entre las 39,0 y 39,6, y en pacientes con un mal control glicémico, de las 36,0 a las 38,6. Y en caso de alguna complicación, como por ejemplo restricción de crecimiento, preeclampsia, individualizar cada caso. Por otro lado, la NICE nos recomienda que en pacientes sin complicaciones no se lleve el embarazo más allá de las 38,6 semanas y en mal control no más allá de las 37,0 semanas de gestación. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos sospecha de una macrosomía? Realmente no hay una indicación en ninguna guía de adelantar el momento de la resolución y tener una inducción antes de las 39 semanas, porque no se ha encontrado evidencia suficiente de beneficio de prever una distocia de hombros, que es algo probable, versus los desenlaces asociados a tener un nacimiento pretérmino. Y realmente lo que hemos visto en diversa literatura es que el poder de predicción de una distocia de hombros solamente por ultrasonido es menor del 30%. Entonces, se han tratado de desarrollar justamente algunos mecanismos de predicción que nos puedan ayudar a prever de manera mucho más exacta si estas pacientes tienen mayor riesgo o no de desarrollar una distocia de hombros durante el trabajo de parto. Este estudio se realizó con una corte de derivación y una validación justamente de este modelo predictivo, en el cual se encontró que las variables asociadas a distocia de hombros fueron las mismas: diabetes pregestacional, el tratamiento con insulina, la circunferencia abdominal y el peso fetal estimado. En estas podemos ver que en ambas tuvo un mayor poder de predicción justamente este modelo desarrollado versus el solamente usar el peso fetal estimado acompañado de tener un diagnóstico de diabetes pregestacional, teniendo un área bajo la curva de 0,86 en comparación a las que podemos ver en la tabla. Ahora, tomando el umbral de predicción de riesgos, el que tuvo mayor efectividad fue el de 0,5, en donde podemos ver que este modelo de predicción clasificó a las pacientes con riesgo de distocia de hombros a 42,9% de las pacientes estudiadas, que incluyó el 90,9% de las pacientes que realmente presentaron distocia de hombros, por lo cual esto podría ser algo interesante aplicar en nuestro manejo clínico de estas pacientes. ¿Cómo debe ser el manejo intraparto de las pacientes, específicamente hablando de las soluciones? Se recomienda que en fase latente se use solución fisiológica y dentro del trabajo de parto fase activa o en una glucosa menor a 70, hacer un cambio a una solución glucosada al 5%, esto según la ACOG y la ADA, con una reevaluación de glucosa capilar en periodo de inducción cada 2 horas y en fase activa cada 1 a 2 horas, con una meta de glucosa de aproximadamente 100 miligramos sobre decilitro. Aquí lo hacemos un poco distinto. Utilizamos la solución glucosada al 10% con 15 gotas por minuto y se regula según los resultados de Glucotest, teniendo una meta de glucosa de 70 a 120 miligramos por decilitro, y tenemos muy claramente establecidas cuáles son las dosis de insulina de rescate que debemos utilizar durante la resolución y posterior a esta. Ahora, ¿qué sucede durante el puerperio? Hay una elevación en la sensibilidad a la insulina que es marcada. Por lo tanto, hay una disminución en el requerimiento de insulina del 34% aproximadamente, con un regreso a niveles pregestacionales en la siguiente semana o 2 semanas posterior a la resolución, por lo cual hay que tener pues muy presentes algunas medidas de prevención de hipoglicemia en estas pacientes. Sobre la lactancia,
se recomienda propiciar la lactancia en todas las pacientes debido a que se ha visto que tiene una correlación significativa con disminuir los riesgos cardiovasculares de esa madre, y se debe de aclarar a las pacientes que no se contraindica el uso, la lactancia, el tener uso de metformina, glibenclamida. Dentro de las recomendaciones nutricionales en estas pacientes se debe hacer un reajuste de los requerimientos calóricos, así como se recomienda dar un alimento previo a la lactancia para disminuir el riesgo de hipoglicemias. Y como mencionamos justo en la consejería preconcepcional, es muy importante en estas pacientes dar consejería de anticoncepción de larga duración, de no requerir o no querer una anticoncepción de este tipo. Se debe dar consejería sobre algunos tipos de hormonales orales, sean combinados o sean solo progestinas, que pueden usar las pacientes. Este estudio justamente tuvo como objetivo estudiar la asociación entre la duración de la lactancia en estas madres con diabetes tipo 2 y la reducción de riesgo cardiovascular. Y se encontró que a mayor duración de la lactancia materna se asoció significativamente a un menor riesgo de eventos cardiovasculares en mujeres con diabetes tipo 2, sobre todo más allá de los 18 meses, teniendo un aumento significativo por cada 6 meses de lactancia materna. Y este otro estudio tuvo como objetivo evaluar justamente cómo debe de ser el uso de anticoncepción en estas pacientes, dado que se ha visto a nivel general que las pacientes con diabetes no reciben el tipo de anticoncepción que deberían de recibir debido a que la gente desconoce qué tipo de contraindicaciones hay sobre el uso de estos. Por ejemplo, sabemos que no hay restricciones en el uso de progestinas de ningún tipo y que hay que tener cuidado solamente en pacientes que ya tengan una complicación microvascular o que tengan un diagnóstico más allá de 20 años de diabetes tipo 2, debido a que el uso de estas no aumenta el riesgo de tener una complicación microvascular en pacientes que no cuentan con esta complicación y que tampoco se ha visto ninguna correlación con alteraciones en el control glicémico en estas pacientes. Ahora, hice este checklist de lo que se debe de hacer idealmente dentro de la visita inicial, segundo trimestre, tercer trimestre y plan de nacimiento, en conjunto con todo lo que dicen las guías presentadas, para poder dar un manejo mucho más óptimo a estas pacientes a nivel general. Como conclusiones, tenemos que, como les decía, hay que tener muy claro que la consejería preconcepcional es en donde inicia el manejo obstétrico de estas pacientes como reducción de riesgo de desenlaces perinatales adversos, específicamente en la reducción de riesgo de malformaciones, que es, como comentábamos, la causa de morbimortalidad más importante en estas pacientes. Que el diagnóstico se debe hacer de manera oportuna, teniendo siempre en cuenta los factores de riesgo que tienen estas pacientes y tomando en cuenta también que un alto porcentaje de nuestras pacientes no conocen que tienen este diagnóstico cuando ya están embarazadas. Que el seguimiento debe de ser multidisciplinario, si bien esta monografía se concentró específicamente en el manejo obstétrico, sabemos que no logramos desenlaces favorables en pacientes que no tenemos pues el acompañamiento justamente de nutrición, de dietética, de nefrología, sobre todo de endocrinología, que la prevención es lo más importante en estos casos, difiriendo un embarazo hasta tener justamente un estado ideal de esta paciente para tener un embarazo y tener en cuenta la fisiopatología de los desenlaces adversos para entender cómo es que podemos hacer algún tipo de cambio y prevención en este tipo de desenlaces. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el próximo seminario. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.